¿Cómo están? Sentados. Acá está. Buenas noches a todos los que no saludé, que serían todos. Pero estábamos ahí ocupados con unas cositas, así que no los pude saludar hoy. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de hermenéutica. ¿Se acuerdan algo de qué vimos la clase anterior? Ahora tienen manual ahora. Exégesis. ¿Qué es lo mismo? Bueno, eso. ¿Qué era exégesis? Sacar del texto el significado. Sacar El mensaje, el significado. el significado fuera del texto. ¿Qué era eisegesis? Meter significado. Muy bien. Habíamos hablado también de las presuposiciones que sabemos tener. A veces llegamos al texto bíblico ya con ideas en la cabeza y en vez de sacar el significado del texto le metemos nuestras ideas al texto y hacemos que diga a veces cualquier cosa. Bueno, bien, ¿se acuerdan? Vamos a pasar. ¿Todos tienen el apuntito este? ¿Sí? Bien. ¿Vieron que en la tapa tiene un cuadradito para poner el nombre? Hoy lo viste. Bueno, tiene ahí un lugarcito para poner el nombre. Pónganselo porque se puede mezclar, perder. Una vez se le hacen anotaciones, después agarra el apunte nuevo y las anotaciones no están y no es que se borraron, es que te agarraste otro. Entonces póngale nombre. De paso, hago una aclaración con el apunte. No está completo. ¿Así no? No está completo. Le falta toda una sección al final. Y va a ser un toquito más. Pero no, un poco menos de lo que. Ahora hay 50 páginas. Yo calculo que van a ser unas 20, 25. No las llegué a terminar. O sea, porque todo esto es escrito manuscrito. Lleva mucho tiempo. Más de lo que yo esperaba. Mucho más de lo que yo esperaba. Se calcula que yo quería terminar de hacer todo el apunte en julio. Estamos en septiembre y hice la mitad. La idea es, cuando lo termine, que lo imprimo, lo tengo, yo le voy a pedir que me devuelvan el apunte, por eso es importante que tenga nombre, porque lo voy a desanillar, voy a perforar las hojas que faltan y se las voy a anillar todas juntas, así queda un solo apunte y no tener dos medios apuntes. Pero eso va a ser de acá a 6 semanas por lo menos. Matitando 8. Bueno, volvamos a la clase de hoy. Página 17 dice distintas formas de interpretación bíblica. Y estas no son formas que uno dice, bueno, puede haber por ahí, sino históricamente en los niveles de gente estudiosa de la Biblia, comentaristas, gente que se ha dedicado a estudiar y a enseñar, históricamente hay distintas formas ya preestablecidas, por así decirlo, que la gente tiene para interpretar la Biblia. No es que todos hacen lo mismo e interpretan la Biblia de la misma forma. ¿Quién leyó ya esta sección del apunte? Levante la mano. Bueno, bien. Y bueno, yo sé que lo leyó porque me ayudó a corregirlo, pero... Bueno, vamos a ver 4, creo que hoy vamos a llegar a ver 3, vamos a dejar la más linda para el final. Formas en que la gente a lo largo del tiempo ha tratado de interpretar las escrituras. Porque claro, ¿qué pasa? Se encuentran con un libro grande, con mucho contenido espiritual, por así decirlo, y muchos se han replanteado la forma de, bueno, ¿cómo descifro, cómo interpreto todo lo que está acá? ¿Cómo hago para entender lo que hay acá adentro? Y la forma que nosotros estamos enseñando, que yo estoy enseñando, es una de las formas que yo creo que es la correcta de llegar al texto bíblico, pero hay gente que la interpreta de otras formas y a nuestro nivel de estudio bíblico, que por lo general estudiamos en las iglesias,
uno, conociendo estas formas de interpretación, puede ver que algunas se van metiendo de a poquito en la mentalidad de la iglesia, en la forma que leemos la Biblia. Sin ser teólogo, sin conocer toda la teoría que hay detrás, esas formas que otros han interpretado la Biblia, por ahí nos ha sido de modelo, a veces no un buen modelo a seguir. Ahí el apunte dice: en todo trabajo de investigación los resultados van a depender en gran parte de los sistemas o métodos de trabajo que se utilicen. La teoría hermenéutica no es una excepción, ya que los métodos que usamos para buscar el significado de los textos van a determinar cuáles serán las conclusiones a las que lleguemos. O sea, no con cualquier método de interpretación vas a llegar a una conclusión completa o a las mismas conclusiones. De acuerdo a cuál de estos métodos usás, vas a interpretar distintas cosas. Por eso decimos que solo uno es el correcto, porque estoy todo bien, Dani. Porque, bueno, no pueden ser todas las interpretaciones, si son distintas, todas correctas. Punto A, página 18. ¿La tienen? Método hiperliteralista. Ahí escucho que dan vuelta las hojitas, muy bien. ¿A qué nos referimos con esto? Como iglesia, en nuestra declaración de fe, dice que nosotros creemos la interpretación literal de la Biblia. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver un poco después más en profundidad, pero que entendemos las cosas que están en la Biblia como lo que son. O sea, lo que el autor escribió, eso es. O sea, lo que el autor quiso decir, eso es lo que yo tengo que entender y no otra cosa ajena a eso. No estamos diciendo que todas las partes de la Biblia se interpretan de forma como si fuera un lenguaje literal, porque hay lenguaje figurado en la Biblia, hay metáforas, hay parábolas. Por ejemplo, el miércoles pasado hablábamos de la parábola del buen pastor, que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mi vida voy por las ovejas. Entendemos a qué se refiere, que Jesús es el que nos cuida, que nosotros somos las ovejas, entendemos todo lo que significa, pero no lo entendemos literalmente. No somos ovejas, somos personas. Pero bueno, es un lenguaje figurado. Cuando hablamos de interpretación literal, decimos que, bueno, yo entiendo el lenguaje directo, literal como literal, el lenguaje figurado lo voy a interpretar como con el mismo sentido que el autor le quiso dar y no le voy a dar otro. Interpreto literalmente todo lo que el autor quiso decir. Ahora, el hiperliteralismo lo que hace es interpretar todo literal. O sea, la parte que son literales, literales, la parte que no son literales, literales. Y hacen unos embrollos a veces bastante interesantes. Dice, tiende a asignar a todo el texto bíblico un significado literal. Incluso las partes del texto que están en lugar figurado, como las parábolas, fábulas, metáforas, símbolos, etc. Un par de ejemplos, algunos están en la punta, después lo pueden repasar. Ayúdenme a buscar estos versículos. Salmo 130, versículo 1. Vayan leyéndolo, el que lo encuentre primero lo lee. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El hiperliteralista va a leer esto y va a decir: bueno, lo que está diciendo acá, que yo tengo que orar a Dios de la forma más baja posible, más profunda posible. Y literalmente se tiran al suelo para orar. Y piensan que lo hacen así porque la Biblia los manda a hacer esto, porque dice de lo profundo. Me imagino que ahora si tiene un pozo en el patio, se mete en el pozo, o sea, de la forma más baja posible. Cuando el texto no se está refiriendo a eso, él está hablando de un estado anímico del salmista. Está diciendo, desde el fondo de mi depresión, yo clamo a ti. Por eso lo toman literal. Proverbio 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. ¿Y qué generoso? NBI. No. Reina Valera, ya está bien, pero... El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente.
el ojo misericordioso será bendito. El significado de lo que dice la NBI. Ahora, la traducción más literal del idioma original es la que tiene Reina Valera. Dice, el ojo misericordioso será bendito. Ahora, ¿cuántos ojos tenemos nosotros? Espero que todos tengamos dos. Si alguno tiene uno, mi pésame, pero naciste con dos, lo más probable, o algo pasa. Tenemos dos ojos, es lo normal. Ahora, ¿por qué no dice los ojos misericordiosos? Dice el ojo. Bueno, acá los hiperliteralistas dicen, bueno, lo que pasa es que uno podría llegar a mirar, no sé cómo, en dos direcciones a la vez. Bueno, vas pasando por la vereda, hay un indigente pidiendo limosna, este ojo no lo ve, lo viste con un ojo y ya eso te movió a ayudarlo. Entonces, bueno, Dios te va a bendecir ese ojo, porque ese ojo lo miró, el otro no. Llegan a esos extremos. Bueno, Mateo 26, 26 es la institución de la Santa Cena. Cuando Jesús reparte el pan, dice, tomad, esto es mi cuerpo. Hay, bueno, religión católica, por ejemplo, lo toma literal. Piensan en la transubstanciación, lo llaman. Dice que ese pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, cuando todos entendemos que es un símbolo, ¿no es cierto? Ahora, los primeros cristianos tuvieron mucha persecución, porque cómo es que comían el cuerpo y tomaban la sangre. Eran caníbales. ahora, nosotros, vieron que hablamos, te comenté al inicio que hay distintos géneros literarios en la Biblia. O sea, tenés poesía, tenés prosa, tenés profecía, tenés parábolas. Solemos hacer esto también con un género en particular. O sea, por lo general no lo hacemos, salvo con proverbios. ¿Por qué digo que lo hacemos con proverbios? Porque los proverbios, por el tipo de literatura que es, no son para interpretarlos literalmente, son poesía. La poesía, por lo general, no es literal, usa mucho lenguaje figurado. Ahora, los proverbios tienen otra característica. Si vos buscás un significado, un sinónimo de proverbio, lo más probable es que el sinónimo que te aparezca va a decir refrán. Refrán o dicho popular. A ver, ¿quién conoce algún refrán que no esté en la Biblia? Cortito como patada de chancho. Cortito como patada de chancho. Es un refrán. Pájaro del mismo plumaje vuela en punta. Bueno. Dios le da pan al que no tiene dientes. Dios le da pan al que no... De tal palo, tal astilla, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos de tal palo, tal astilla. ¿Qué significa ese refrán? Que el hijo hereda lo que es el padre, parte de lo que es el padre. El hijo sale parecido al padre. Ahora, La madre e hijo. ¿es una condición que se cumple siempre? No. ¿Todos los hijos? Pero es una generalidad, ¿no? Por lo general, el hijo se parece al padre o el alumno al maestro. Y los refranes, los dichos populares, se basan en generalidades. Por lo general pasa eso. Siempre que llovió paró. Bueno, eso siempre pasó. Pero son generalidades. El que nace barrigón es añudo que lo fajen. No sé qué significa siquiera, pero bueno. Que si nació de una cierta forma, no importa que la hagan, no te cambia. Se dice porque por lo general pasa así. Ahora, los proverbios son refranes. Son proverbios. Es otra forma de decir refranes. Refranes populares del pueblo de Israel. Refranes, la mayoría de ellos, escritos por la persona más sabia que existió y que va a existir en el mundo, que fue Salomón. Y es más, son refranes inspirados. O sea, son dichos que Dios piensa que son generalidades. Tienen mucho más peso que un refrán que nosotros podemos usar. Ahora, no dejan de ser refranes. Por ejemplo,
Vamos a Proverbios. Búsquenme, alguien que busque Proverbios 12:21. Proverbios 12:21. Al justo no le alcanza ningún daño. Los malvados están llenos de mal. Yo tengo la Reina Valera. ¿Qué dice? Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo no alcanza ningún daño. Ahora, ¿eso es una promesa? ¿Siempre se cumple así? No. No. O sea, está en la práctica, lo vemos, ¿no? O sea, por lo general es cierto que Dios cuida al justo, que Dios bendice al justo, pero al justo también le pasan cosas malas. No es lo común, no es la regla general. Por lo general es que Dios cuida la vida del justo. Pero es una generalidad y no algo que es sí o sí así. Proverbios 10:24. Ahí nomás, un poquito atrás. Lo que el impío teme es sobre... Para que le pongo el micrófono. Gracias, Google. Bueno, algún humano ahora que lea. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué lindo que se cumpliera siempre. Las dos cosas, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, no siempre. Es cierto, o sea, el justo, aquel que se deleita en Jehová, hay un salmo que también dice algo parecido, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Dios muchas veces nos mima con cosas buenas, pero hay muchas cosas que queremos y que no llegan. No es que todo lo que yo deseo, pero es una generalidad. Es algo que Dios piensa, que por lo general es así. A ver, saltemos, vamos a leer un par más. Proverbios 22:29. 22:29. No me acuerdo qué decía. Este me encanta. Si hay alguien experto en su oficio, servirá a reyes y no a desconocidos. Si hay alguien Experto en su experto en su oficio, oficio. servirá a reyes y no a desconocidos. Reina Valera dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si vos sos bueno y esforzado en tu trabajo, te van a dar los mejores puestos. ¿Se cumple siempre? Ojalá, ¿no? Sabés cómo te esforzás, pero muchas veces te esforzás y el puesto se lo dan al sobrino del jefe que no hace nada y vos te quedás mirando, pero si yo le rompí el lomo. Bueno, pero, o sea, por lo general sí. En muchos trabajos se reconoce el esfuerzo y te ascienden y te dan un puesto privilegiado, pero no es algo que pasa siempre. Muchas veces pasa. Proverbios, ahí mismo. Proverbios 22:6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de sí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Cuántas veces escuché yo decir: bueno, padre, no te desalientes, tenemos la promesa de que vos instruís al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar y va a seguir en los caminos del Señor? Y después, tristemente, sabe pasar que hijos de creyentes se apartan y el padre, pensando que esto era una promesa, dice: ¿pero en qué fallé? Si yo le enseñé la Biblia, si yo oré por él, si yo lo llevé a la iglesia, si hice todo lo que pude, no lo hice bien, porque si se apartó quiere decir que no lo instruí de la forma correcta. No necesariamente. Por ahí vos lo instruiste, te esforzaste, hiciste lo que tenías que hacer como papá y el nene igual se apartó, o ya de adulto va el nene. Hay cada nene por ahí, ¿no? Pero bueno, pero porque toma sus propias decisiones. Ahora, por lo general, vos lo instruís de chiquito y es lo que está diciendo el proverbio. Significa que
lo más probable es que vos lo entregues en el camino del Señor o en cualquier otro camino, y el camino que vos instruyas al niño va a seguir. Pero no es una regla, no es una promesa. Si tu hijo se alejó del Señor por X causa, no es necesariamente que vos fallaste. Él tomó sus propias decisiones. En mi familia tengo un ejemplo muy clarito. El tío Guito era, ¿no? El rebelde. O sea, mi abuela, ella hija de misioneros, ya por la gracia de Dios tengo... Hermano, no sé cómo no nací salvo, no, mentira. Pero, o sea, tengo una familia cristiana de varias generaciones. Mi abuela, hija de un misionero que vino de Italia, el tipo ferviente en el Señor, predicaba, pastorazo. Todos sus hijos aceptaron a Cristo, todos en el camino del Señor, todos sirviendo. Creo que algunos incluso pastores. Y uno, o sea, y eran varios hermanos, ¿cuántos eran ahí? 8 hermanos. 7 impecables, 1 rebelde. Nunca quiso saber nada con el Evangelio. O sea, se le crió exactamente igual que el resto, se le predicó como el resto, se le enseñó. 7 creyeron, 1 no creyó. Y no sabemos si habrá creído antes de morir, pero bueno, pues es una generalidad, no es una promesa. Pasamos, se nos va el tiempo. Es una generalidad que se va el tiempo. Antes de seguir con el apunte, acompáñenme a este pasaje. Una pequeña reflexión. Por lo general no se enseña Ezequiel mucho, ¿no? Es raro Ezequiel. Unas visiones que no sabe a veces qué es lo que quiso decir el tipo, qué es lo que vio. ¿Alguien leyó Ezequiel alguna vez? Sí. Bueno, ¿vieron las visiones esas de los querubines, las ruedas llenas de ojos que van para todos lados? Bueno, y a veces salteamos Ezequiel, pero tiene pasajes lindos. Ezequiel 47, del 1 al 9. Vamos rapidito, haz un comentario nomás. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Lo encontraron? Sí. En el Antiguo Testamento. Bien. A la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino en agua. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Qué raro. Bueno, está describiendo ahí, cuando habla de la casa está hablando del templo. Está haciendo un cuadro del reino milenial, Jerusalén restaurada, el templo nuevo. Dice que del templo sale un río. Un río, describe ahí bien cómo sale, el norte, el sur, no sé bien. Sale el río, desciende hasta el Arabá, hasta el mar. Se refiere al mar muerto. ¿Saben por qué el mar muerto se llama mar muerto? Porque está muerto. Si no, nada vive en ese mar. Es resalado. Es, no sé la concentración de sal que tiene, pero nada puede vivir ahí.
completamente muerto. Dice que este río que va a salir del templo, río anchísimo, grandísimo, porque ahí dice 200 codos, después, no, 2000 codos, más 2000 codos, más 2000 codos, no sé cuánto tenía que caminar para entrar al río, y llegaban las aguas al mar muerto y le daban vida. Dice que cualquier cosa que entre en esas aguas, ese río va a tener vida. O sea, aguas vivas, aguas de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús da agua viva, ¿no? Cuando habla con la samaritana en el pozo, dice, el que toma esta agua va a tener sed, pero el que toma de la que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él un río que salte para vida eterna, algo así. Podemos ver el río como una vida plena, la plenitud que Dios quiere dar a los creyentes. Ahora, esa vida plena está ahí, al alcance de cualquiera. Como el profeta podía ir hasta el río, la vida plena que Dios te quiere dar está al alcance de todos. Ahora, hay 4 versículos, 4 tipos de personas que se mencionan en este pasaje. Dice el versículo 3 al final, dice, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Apenita y pandito. O sea, si el río de la vida plena de Dios, la vida cristiana, este podría ser la persona que se mete a probar esa vida, pero apenas. O sea, Dios tiene toda una vida hermosa de bendiciones para ofrecerte, pero no te animas a tomarlos. Vas ahí, un pasito, me mojo los tobillos, no demasiado, no sea que no me guste, y de paso si me puedo salir me salgo, ¿no? Una persona, este es el creyente indeciso, el creyente que no se decide por las cosas de Dios. Ahora, hay otro tipo de creyentes, porque dice después, me hizo entrar por las aguas hasta las rodillas. ¿Las rodillas con qué se relacionan en la Biblia muchas veces? Oración. Con la oración, muy bien. Las rodillas me hablan de una vida de oración. Este no solo se mojó los tobillos, se mojó las rodillas. El creyente que está experimentando una vida de comunión con Dios, de relación, de oración, este está experimentando un poco más la bendición de Dios, la vida plena que Dios da. Ahora, hay otro tipo de personas que van más lejos. Dice, después entré y me llevé el agua ¿hasta dónde? Hasta la cintura. Hasta los lomos. Bueno, los lomos siempre, cuando hablamos de poner el lomo, ¿a qué nos referimos? La espalda, el trabajo, el laburo. Una persona no solo aprendió a tener una intimidad con Dios, una persona que pone el lomo, que sirve, que trabaja, que se compromete en el ministerio. Ahora, hay un nivel más. Dice, después llegué a un agua profunda que ya no se podía pasar sino a nado. O sea, completamente sumergido en ese río, en esa vida abundante, de tal forma que ni siquiera hace pie. O sea, no depende ya de sus propios pies, sino de Dios. O sea, la persona que aprende a no confiar en sus pisadas, en su camino, sino se entrega por completo a la voluntad de Dios. Deja de mirarme así de feo, Tato. Mira. Bueno, yo también me miraría feo. Ahora, parece una interpretación bastante linda del pasaje, ¿no? Se pueden sacar cosas prácticas de esto. Si hubiéramos profundizado, hasta podés sacar más cosas. O bueno, no, tenía todo hasta con PowerPoint en el estudio, mirá. Ahora, lo que acabo de hacer se llama interpretación alegórica. ¿Notaron algún problema en este tipo de interpretación? Mucho, dice Vale. Pusiste tu interpretación personal. Lo que se te ocurrió le pusiste. Bueno, pero todo lo que dije eran conceptos bíblicos, ¿o no? Sí.
O sea, yo puedo encontrar base bíblica para todo lo que dije. Sí, pero no en ese pasaje. Ahora, ¿este pasaje estaba diciendo lo que yo dije? Ni cercano a ese Mati. No, ni a palo. O sea, calza, queda lindo. Es más, lo podés armar y lo adornás mejor con ejemplo y todo. Queda una presentación así, 4 puntos, todos los 4 versículos, te da todos los pasos. Pero no es lo que el pasaje dice. No es lo que el pasaje significa. Y sé que no significa eso porque estoy seguro que cuando Ezequiel escribió esto, no lo escribió para que la persona que lo lea entienda toda la sarta de pavadas que acabo de decir. Porque fue todo un invento. O sea, si yo les digo que este pasaje dice eso, les estoy mintiendo.